¿Alguna vez has imaginado cómo sería simplemente desaparecer de la faz de la tierra y ser llevado directamente a Dios sin experimentar la muerte? ¿Qué pasaría si te dijera que hubo un hombre en la Biblia que vivió tan cerca de Dios que simplemente desapareció? Un hombre que no probó la muerte, que no dejó huellas y cuya historia continúa intrigando a estudiosos y creyentes hasta el día de hoy. Un misterio envuelto en fe, un secreto oculto que puede transformar tu camino espiritual y revelar algo que pocos entienden. Cómo vivir de una manera que agrade tanto a Dios que seas llevado por Él. La historia de este hombre está en la Biblia, pero muchas personas no entienden lo que realmente significa. ¿Qué hizo Enoc que fuera tan extraordinario? ¿Qué puede enseñarnos esta historia sobre nuestras vidas hoy? Y además, ¿hay algo que podamos hacer para experimentar este mismo nivel de intimidad con Dios? En los próximos minutos, descubrirás secretos profundos sobre el caminar de Enoc y cómo puede impactar directamente tu relación con Dios. Te revelaré principios que pocos entienden, pero que pueden cambiar tu vida espiritual para siempre. Hay un poder oculto en esta historia que puede desbloquear algo grandioso en tu vida, pero para entenderlo tienes que ver hasta el final. Antes de comenzar este estudio en profundidad, quiero invitarte a ser parte de este canal de fe y conocimiento. Comenta ahora mismo en los comentarios: paz en Cristo, porque esta sencilla acción no solo fortalecerá nuestro compromiso con Dios, sino que también hará que este mensaje llegue a más vidas que necesitan escuchar esta palabra. Además, deja un me gusta ahora, ya que esto obliga a YouTube a compartir este video con más personas que buscan la verdad divina. Cuando quieres, te conviertes en un evangelista digital, difundiendo la palabra de Dios a lugares que nunca imaginaste llegar. Y si aún no estás suscrito, debes saber que muchas personas utilizan este canal para buscar apoyo espiritual, ya que no siempre tienen una iglesia cerca. Entonces, cuando te registras, te conviertes en parte de una comunidad de fe que crece junta con cada nuevo estudio. Ahora que has hecho eso, quiero darte una advertencia. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque Dios puede estar hablándote directamente en este video. ¿Empezamos? Enoc, el hombre que caminó con Dios. La Biblia menciona a Enoc brevemente pero poderosamente. En Génesis 5:24 está escrito: y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le traspasó Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Esta no es solo una bonita metáfora, es un principio espiritual profundo que puede redefinir nuestro camino cristiano. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, significa que tenía un nivel de intimidad con el Señor que iba más allá de lo ordinario. No solo creía en Dios, sino que vivía en comunión diaria con Él. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero ¿caminan realmente con Él? Sus vidas reflejan una búsqueda genuina de su presencia. Lo que diferenció a Enoc de otros hombres de su tiempo fue su compromiso inquebrantable con Dios. En medio de un mundo corrupto, donde la mayoría de la gente estaba lejos de la voluntad divina, Enoc decidió vivir de una manera completamente diferente. Y aquí está la primera lección que podemos aprender de la historia de este hombre misterioso. Caminar con Dios no es solo creer en Él, sino elegir estar en su presencia cada día. Esto significa priorizar una relación íntima con Dios por encima de cualquier otra cosa. Significa que tu fe no puede ser solo teórica, sino práctica. Enoc nos enseña que vivir con Dios es una decisión diaria, un compromiso constante. Pero hay algo aún más profundo en esta historia, algo que pocos comprenden. ¿Qué sucede cuando alguien se entrega completamente a Dios de esta manera?
¿Podría esto cambiar nuestro destino? ¿Puede transformar nuestro futuro? La historia de Enoc demuestra que sí, y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el próximo tema, el misterio de la fe que agradó a Dios. Si hay algo que define la vida de Enoc, es su fe inquebrantable. La Biblia revela un detalle esencial sobre él en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Porque antes de su traslación tuvo este testimonio de haber agradado a Dios. He aquí uno de los mayores misterios acerca de Enoc: no vio la muerte. A diferencia de cualquier otro ser humano, Enoc fue llevado directamente a la presencia de Dios, sin pasar por el proceso natural de la muerte. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que agradó tanto a Dios en él? La respuesta está en la fe. Pero no una fe cualquiera, sino una fe tan genuina y profunda que conmueve el corazón de Dios. Enoc no solo creía en la existencia de Dios, vivía como si Dios fuera la única realidad que importaba. Mucha gente dice que cree, pero vive como si Dios fuera solo un concepto lejano. Enoc, en cambio, vivió tan intensamente, tan cerca de Dios, que trascendió literalmente los límites de la vida humana. Ahora, detente y piensa, ¿qué pasaría si viviéramos con esa misma intensidad? ¿Podría Dios realizar milagros en nuestras vidas como lo hizo con Enoc? ¿Podríamos experimentar un nivel de comunión tan profundo que transformara completamente nuestra realidad? La verdad es que Dios busca hombres y mujeres que tengan este tipo de fe, no una fe superficial que solo aparece cuando las cosas son fáciles, sino una fe que resiste al tiempo, a las pruebas y a los desafíos de la vida. Y eso es precisamente de lo que hablaremos en el próximo bloque. Cómo vivir una fe que agrade a Dios y transforme lo imposible en realidad. Una vida apartada para Dios. Uno de los mayores secretos sobre Enoc se encuentra entre las líneas de su historia. Vivió separado del mundo y consagrado a Dios. La Biblia nos dice que Enoc vivió en una época en la que la humanidad ya comenzaba a alejarse de Dios. El pecado se multiplicaba en la tierra, el mal aumentaba y la mayoría de la gente vivía como si Dios no existiera. Pero Enoc hizo algo diferente. Decidió caminar contra la corriente. Mientras el mundo se entregaba al pecado, él eligió vivir para Dios. Mientras todos buscaban los placeres terrenales, él buscaba el placer de la presencia del Señor. Enoc fue un hombre que decidió que su vida no estaría guiada por las normas del mundo, sino por la voluntad de Dios. Y es precisamente esta decisión la que lo diferenció de los demás. Dios siempre separa para sí a aquellos que deciden vivir en santidad, aun cuando todo a su alrededor esté corrupto. Ahora, piensa en tu propia vida. En un mundo donde todo nos aleja de Dios, donde el pecado se normaliza y donde la fe es vista muchas veces como algo anticuado, ¿tienes el coraje de ir contra la corriente como lo hizo Enoc? ¿Estás dispuesto a vivir de una manera que agrade a Dios, incluso cuando nadie a tu alrededor hace lo mismo? La historia de Enoc nos enseña que quien decide caminar con Dios no puede caminar con el mundo. Él no solo creía en Dios, vivía para Dios, y ese nivel de entrega trajo consigo una recompensa que nadie había experimentado antes. Fue llevado a Dios sin probar la muerte. ¿Se aplica todavía hoy este principio? Podría ser que aquellos que eligen vivir separados de Dios puedan experimentar milagros y una intimidad con Él que pocos conocen. Esto es exactamente de lo que hablaremos en el siguiente bloque, la recompensa de caminar con Dios. La historia de Enoc nos revela un principio poderoso. Cuando alguien camina verdaderamente con Dios, hay una recompensa sobrenatural.
Dios no solo estaba complacido con la vida de Enoc, sino que le concedió algo sin precedentes. Fue trasladado sin experimentar la muerte. Este acontecimiento fue tan extraordinario que solo ocurrió una vez más en la Biblia, con el profeta Elías. Pero ¿cuál es el significado de esta recompensa? ¿Por qué Dios le hizo esto a Enoc? La vida de Enoc fue un testimonio vivo de que es posible vivir tan cerca de Dios que te aparta para algo mayor. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. El traslado de Enoc no fue un accidente ni un favor aleatorio de Dios. Fue una consecuencia de su extrema intimidad con el Señor. La Biblia nos enseña que Dios es galardonador de quienes le buscan. Hebreos 11:6. En otras palabras, aquellos que viven para Dios, que lo ponen por encima de todo, que lo buscan intensamente, experimentan recompensas que el mundo nunca puede ofrecer. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Has estado buscando esta intimidad con Dios? ¿Está tu corazón tan conectado con el Señor que Él pueda testificarte como lo hizo con Enoc? ¿Qué pasaría si hoy decidieras vivir para Dios con esa misma intensidad? La Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Enoc nos demuestra que cuanto más cerca estamos de Dios, más se manifiesta Él en nuestras vidas de manera sobrenatural. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Es esta recompensa exclusiva de Enoc? ¿O hay algo grande reservado para quienes deciden caminar con Dios hoy? En el siguiente bloque exploraremos cómo la historia de Enoc está directamente conectada con el rapto y el plan de Dios para el futuro. Enoc y el rapto de la iglesia. La historia de Enoc conlleva un misterio profético que muchos desconocen. Su traslado es una sombra del gran acontecimiento que está por venir, el rapto de la iglesia. La Biblia nos enseña que antes de que el juicio venga sobre la tierra, los verdaderos siervos de Dios serán llevados a estar con Él. Esto nos recuerda directamente lo que le sucedió a Enoc. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le traspasó Dios. Génesis 5:24. Ahora mire lo que Pablo escribió acerca del rapto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Enoc fue un ejemplo profético de lo que les sucederá a aquellos que viven una vida apartada para Dios. Pero ¿qué significa esto para nosotros? La Biblia nos advierte que no todos serán arrebatados. Solo aquellos que estén preparados, vivan vidas santas y busquen a Dios con todo su corazón. Enoc no fue tomado por casualidad. Él no desapareció simplemente al azar. Él fue apartado porque su vida estaba alineada con Dios. Esto nos hace reflexionar. ¿Estamos preparados para el gran día del Señor? ¿Es nuestra fe lo suficientemente profunda como para hacernos caminar con Dios como lo hizo Enoc? Si el rapto ocurriera hoy, ¿estaríamos listos para ser llevados? Este es uno de los mensajes más urgentes de la Biblia. El mundo continúa avanzando hacia el caos. La humanidad continúa distanciándose de Dios y el tiempo se acaba. Pero así como Dios separó a Enoc antes del diluvio, así también separará a su pueblo antes de la gran tribulación. Por lo tanto, el ejemplo de Enoc no es solo una historia del pasado, sino una advertencia para el futuro. Y esto nos lleva a otro punto esencial. ¿Qué podemos hacer para estar preparados para este momento? ¿Cómo podemos vivir una vida que nos prepare para estar entre aquellos que serán raptados? Este es el tema del siguiente bloque. ¿Cómo vivir preparado para el rapto? Si Enoc es un modelo profético del rapto, entonces su vida nos enseña cómo debemos vivir para estar preparados para el día en que Jesús regrese. La pregunta esencial es,
¿Qué hizo que Enoc fuera un hombre digno de ser llevado sin ver la muerte? La respuesta está en 3 pilares fundamentales de tu vida espiritual. 1. Intimidad con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Esto significa que vivió en una relación profunda, constante e íntima con el Señor. No basta solo creer en Dios, es necesario caminar con Él diariamente, cultivando una vida de oración, lectura de la palabra y santidad. Jesús nos advirtió: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán pronto y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Aquellos que viven en comunión diaria con Dios son los que estarán preparados cuando ocurra el rapto. 2. Vida de santidad. El mundo nos empuja hacia el pecado, pero Enoc nos enseña que quien quiere estar con Dios debe vivir separado del mundo. La santidad no significa perfección, sino elegir la voluntad de Dios por encima de los deseos de la carne. La Biblia nos dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Si queremos ser parte de la iglesia raptada, necesitamos vivir una vida pura y recta en obediencia a la palabra de Dios. 3. Fe verdadera. El libro de Hebreos nos dice que Enoc agradó a Dios por su fe. Una fe que agrada a Dios no es una fe superficial, que depende de las circunstancias. Es una fe inquebrantable, que confía en el Señor sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Muchos cristianos hoy viven con una fe débil, basada solo en momentos de adoración o de necesidad. Pero los que serán llevados en el rapto son aquellos que viven por fe todos los días. Ahora, mira tu propia vida. ¿Has estado buscando intimidad con Dios diariamente? ¿Has elegido vivir en santidad, incluso cuando el mundo va en la dirección opuesta? ¿Tu fe es inquebrantable o frágil ante las dificultades? Enoc nos muestra que aquellos que caminan con Dios experimentan lo sobrenatural, y el rapto será el mayor acontecimiento sobrenatural de la historia. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están preparados? ¿Qué pasará con ellos? En el siguiente bloque hablaremos sobre el destino de los que se quedaron atrás y la importancia de estar preparados. El destino de los que se quedaron atrás. Si Enoc representa a aquellos que serán raptados, entonces hay una verdad dura pero necesaria que decir: no todos serán raptados. La Biblia nos advierte que habrá un tiempo de gran tribulación en la tierra, un período de sufrimiento y caos sin precedentes. Y aquellos que no estén preparados para el rapto tendrán que enfrentar esta terrible realidad. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 24:40-41. Entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Aquí hay una enseñanza crucial: el rapto será selectivo. El hecho de que alguien se considere cristiano no significa que automáticamente será aceptado. El hecho de que alguien asista a una iglesia no garantiza que estará con el Señor. Dios separará a quienes verdaderamente vivieron para Él. Ahora bien, ¿qué pasará con los que queden? 1. El mundo entrará en el caos. La Biblia habla de un tiempo de sufrimiento extremo que vendrá sobre la tierra después del rapto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. El mundo se hundirá en la oscuridad espiritual, donde reinarán el pecado y el engaño. 2. El anticristo tomará el control. Los que queden tendrán que enfrentarse al gobierno del anticristo, un gobernante mundial,
que se levantará para engañar y controlar a la humanidad. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Apocalipsis 13, 16, 17. Los que no sean raptados tendrán que escoger entre someterse al sistema del anticristo o sufrir persecución. 3. El juicio de Dios será derramado. La Biblia describe en Apocalipsis una serie de juicios que caerán sobre la tierra. Guerras, hambruna, plagas y desastres naturales sin precedentes. Y habrá en aquel día un gran clamor en la tierra, cual nunca hubo antes. Zacarías 14:6. Será un tiempo de sufrimiento para aquellos que rechazaron la verdad cuando aún había tiempo. ¿Cómo evitar quedarse atrás? El ejemplo de Enoc nos muestra que la única manera de escapar de la gran tribulación es caminar con Dios hoy. No podemos posponer nuestra decisión de vivir para Dios. No podemos ser cristianos solo de nombre. Debemos vivir una fe genuina y firme. Ahora la pregunta más importante: ¿qué has hecho para asegurarte de que serás uno de los elegidos? En el siguiente bloque hablaremos de la importancia de perseverar hasta el final y mantener viva la fe hasta el día del regreso de Cristo. Perseverando hasta el final. La historia de Enoc nos enseña algo esencial. No basta con empezar bien, hay que permanecer firmes hasta el final. La Biblia nos advierte varias veces sobre la importancia de la perseverancia. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De Mateo 24:13. Caminar con Dios no es un sprint, sino un maratón de resistencia. Muchas personas comienzan su camino cristiano con entusiasmo, pero con el tiempo se enfrían, se desvían, se vuelven complacientes en su fe y terminan distanciándose de Dios. El problema es que Jesús podría regresar en cualquier momento, y solo aquellos que perseveren hasta el final estarán preparados para el rapto. Pero ¿cómo podemos garantizar que no nos enfriemos en nuestra fe? ¿Cómo mantener la llama encendida hasta el día del regreso de Cristo? Aquí hay 3 principios fundamentales que nos ayudan a perseverar. 1. Nunca te alejes de la presencia de Dios. Enoc caminaba con Dios todos los días. El secreto para no enfriarse en la fe es nunca interrumpir tu relación con Dios. Si te alejas de la oración, de la lectura de la palabra y de la comunión con el Señor, tu fe comenzará a debilitarse. Pero si permanecéis firmes en la presencia de Dios, nada podrá conmoveros. 2. Cuidado con las distracciones del mundo. Vivimos en una época en la que todo compite por nuestra atención. Las redes sociales, el entretenimiento, el trabajo, los problemas. Y muchas de estas cosas, sin que nos demos cuenta, nos roban el tiempo con Dios y apagan nuestro fuego espiritual. ¿Qué ha estado ocupando tu corazón? ¿Qué te ha alejado de la presencia de Dios? La Biblia nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Si queremos perseverar hasta el final, necesitamos mantener nuestra mirada fija en el cielo y no en las distracciones de la tierra. 3. Cultiva la llama de la fe todos los días. La fe no es algo que se mantiene automáticamente. Ella necesita ser alimentada diariamente. Leer la Biblia, orad a menudo, busca la presencia del Espíritu Santo, rodéate de personas que fortalezcan tu fe, aléjate de todo aquello que enfríe tu vida espiritual. Aquellos que se dejan llevar por la frialdad espiritual no estarán preparados para el regreso de Cristo. Enoc fue llevado porque mantuvo viva su fe hasta el final. ¿Y nosotros? ¿Estamos listos o estamos dejando que nuestra fe se debilite?
En el siguiente bloque concluiremos este estudio con una reflexión final y un poderoso llamado al corazón de quienes verdaderamente desean vivir para Dios. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje como este, y esto prueba algo muy importante. Tienes hambre y sed de Dios. Ahora detente y reflexiona por un momento. ¿Qué le dijo este mensaje a tu corazón? ¿Has estado caminando con Dios como lo hizo Enoc? Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo para ser llevado? La historia de Enoc nos enseña que caminar con Dios no es solo un deseo, es una decisión diaria. Enoc decidió vivir para Dios en un mundo que se alejaba de él. Enoc decidió buscar la intimidad con Dios, mientras otros ignoraban su presencia. Enoc decidió vivir una vida de verdadera fe, y esa fe lo llevó a la eternidad. Ahora os pregunto, ¿cuál será vuestra decisión? ¿Vas a seguir viviendo una vida ordinaria, distraído por las cosas de este mundo? ¿O elegirás caminar con Dios cada día, buscando intensamente su presencia? Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a dejar ahora mismo un comentario con la frase «Quiero caminar con Dios como lo hizo Enoc». Escribe esta frase para declarar tu fe, tu compromiso con Dios y tu deseo de vivir para Él. Y mucho más. Comparte este video con al menos una persona. Quizás Dios quiera usarte para salvar a alguien. Tal vez este mensaje sea la respuesta que alguien necesita escuchar. Y cuando compartes, estás difundiendo la palabra de Dios y participando del plan divino. Ahora, antes de cerrar, cierra los ojos por un momento. Siente la presencia de Dios en este momento. Deja que este mensaje penetre en tu alma. Respira profundamente y agradece a Dios por la oportunidad de escuchar esta palabra. Ahora, deja que el vídeo se reproduzca hasta el final, sin prisas. La música de fondo que suena ha sido elegida para traer paz a tu corazón. Tómate este momento para alabar, reflexionar y agradecer a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él fortalezca tu fe y te haga caminar con Él cada día. Ojalá que un día podamos encontrarnos en la eternidad, así como Enoc fue llevado para estar con Dios. Suscríbete al canal, activa la campanita y continúa este viaje espiritual. Paz en Cristo.